Buenas tardes. Mi nombre es Pedro Martínez, doctor en Historia del Arte y técnico de museos en el área de pintura del siglo XIX de esta casa. Quiero agradecer, en primer lugar, la presencia de todos ustedes en la tarde de hoy en esta conferencia que se titula Antonio María Esquivel y la pintura religiosa más allá del recuerdo de Murillo. Es decir, sirve, sobre todo, para contextualizar la pequeña presentación de colecciones que hasta el día 20 de enero pueden ustedes disfrutar en la Sala 60, la última sala del recorrido ideal de la pintura, de las colecciones de pintura del siglo XIX dentro del discurso permanente de la colección del Prado. Esta exposición o esta pequeña presentación de colecciones con 5 pinturas y 2 libros permite profundizar en la vertiente quizá más desconocida de Esquivel, al que ya se ha dedicado alguna presentación de colecciones junto con otros artistas del siglo XIX, que es el género religioso, ¿no? Su vocación como pintor de asuntos religiosos, de asuntos cristianos. Y esta exposición, además, esta presentación de colecciones, tiene lugar dentro del año dedicado, del segundo año dedicado al centenario de Murillo, a conmemorar el centenario de Murillo, que terminará pues, justo con una gran exposición en Sevilla, en el Museo de Bellas Artes. Por tanto, esta feliz coincidencia nos permite reflexionar sobre hasta qué punto Murillo está presente en el ideario estético del género religioso en Esquivel y nos permite abordar sobre todo... no se oye. Perdón. Bueno, hemos ajustado los micrófonos, pero a lo mejor nos hemos quedado un poco... ahora mejor. Perdón. Quería recordar que esta exposición, esta presentación de colecciones permite mostrar algunas de las producciones más señeras de Esquivel en cuanto al género religioso, y esta conferencia, por tanto, sirve como punto de partida o como explicación para esta presentación de colecciones, al hilo también de la celebración del centenario de Murillo. Bien. Como saben muchos de ustedes, Murillo supone uno de los referentes fundamentales de la pintura no solo española, sino también extranjera, durante todo el siglo XIX. Su revalorización, tanto en el coleccionismo público como en el privado, aquí tienen 2 ejemplos de coleccionismo público, el Museo de Bellas Artes de Sevilla, el Museo Nacional del Prado, y también en el extranjero, permite conocer a los artistas, a uno de los pintores fundamentales del siglo XVII español, del barroco español, y muchos de ellos deben su estilo, o en parte, mayor o menor, al conocimiento profundo de la obra de Murillo. En España, Sevilla y Madrid funcionan, no solo Sevilla, sino también Madrid, como demuestran estos 2 ejemplos, funcionan como polos de referencia para el conocimiento de la obra del artista sevillano, y para su estudio es fundamental el ejercicio de la copia, que es lo que ustedes están viendo aquí, ¿no? Por un lado se está copiando el cuadro que hay ahora mismo en la capilla bautismal de la Catedral de Sevilla, en el ejemplo de Paula Escribano, y por otro, una de sus obras cumbres y una de las obras también más copiadas, que es la Inmaculada Azul. Pues por tanto, en función de estos ejemplos nos contextualizan, por tanto, esta presencia de Murillo en la pintura española del siglo XIX, presencia que se puede rastrear muy fácilmente en la pintura contemporánea de artistas contemporáneos a Esquivel, también sevillanos como él, nacidos en Sevilla, como es José Gutiérrez de la Vega, que como Esquivel viene a Madrid a principios de la década de 1830, y José María Romero. Les he puesto el ejemplo de José María Romero porque, aunque la factura puede recordar a Murillo, aquí también está muy presente Velázquez, a quien debe la composición, es decir, es una especie de recuerdo muy evidente al cuadro que tenemos en la colección del Prado de Velázquez de la Coronación de la Virgen. Mientras que en el caso de Gutiérrez de la Vega, la dependencia con las Inmaculadas de Murillo es bastante clara, ¿no? Entonces, en este contexto es en el que se mueve
Esquivel, a quien presento en este autorretrato. Esquivel es precisamente uno de los artistas, y esto nos va a ayudar a entender sobre todo las últimas diapositivas de esta conferencia. Esquivel es uno de los retratistas o de los artistas españoles del siglo XIX más preocupados por autorretratarse. Es uno de los que más autorretratos se realiza a lo largo de su vida. Este es el último gran autorretrato de 1856 y es el que permite a los asistentes o a los visitantes de esta presentación de colecciones, y hoy ustedes aquí, poner cara a nuestro artista. Bien. Quiero empezar este episodio, o esta conferencia, o esta historia, para entender el sentido de la pintura religiosa de Esquivel y cuánto debe o no debe a Murillo, hablando de un personaje al que hasta ahora prácticamente no se había vinculado con Esquivel, a pesar de que era el comitente que más cuadros le había encargado. Esto hasta ahora había pasado muy por encima, e incluso se pensaba que Esquivel había venido a Madrid gracias a otro sevillano, a otro personaje vinculado a Sevilla, Julian Benjamin Williams, del que, por cierto, no hay ningún retrato ni ninguna obra hecha por Esquivel para Williams, ni siquiera lo retrata, cosa que ya era sorprendente. Pero recientemente he podido demostrar que, en realidad, quien juega un papel fundamental para que Esquivel pueda venir desde Sevilla a Madrid es precisamente el deán Manuel López Cepero, al que he dedicado algunos artículos, uno de ellos vinculado precisamente a este mecenazgo que ejerce sobre todo con Esquivel y con otros artistas. Él es el responsable del primer gran encargo de pintura religiosa que realiza Esquivel. El coro de la Catedral de Sevilla, que ven ustedes aquí, tal y como existe en la actualidad y existía en 1837, pensaba el deán López Cepero, Manuel López Cepero, deán de la Catedral de Sevilla, redecorarlo. Pensaba actualizarlo. Y para eso había convocado a numerosos artistas sevillanos, uno de ellos Esquivel. Ven aquí ustedes una fotografía en blanco y negro para que entiendan cuál era su proceso de remodelación o de redecoración del coro. Si se fijan, los estalos estaban decorados con taraceas, que al deán le parecían no tanto pasadas de moda como susceptibles de ser ocultadas. Y para ello había pensado encargar a distintos artistas sevillanos diferentes cuadros con las medidas exactas de cada respaldo de los estalos. Aquí ven simplemente una reconstrucción para que entiendan a qué se debe esto, en la que irían diferentes imágenes religiosas. 6 de estas obras se las encarga Esquivel, que es la mitad del apostolado. Estos apóstoles y el resto de los cuadros que ustedes ven aquí, en este caso, tienen 3 bocetos de los arcángeles que le encarga a Cabral Bejarano, y otros 2 cuadros también de Cabral Bejarano que llegan a hacerse en realidad, llegan a hacerse a la medida. Los bocetos se quedan en bocetos. Ninguno de estos cuadros, insisto, llegó a colocarse en su lugar, y el deán López Cepero los guardó para sí, y de hecho hoy todavía algunos de ellos se conservan en las colecciones de sus descendientes. Por tanto, fíjense ustedes en los 6 apóstoles que hace Esquivel. El encargo no se termina, no he llegado a saber por qué, posiblemente por problemas económicos. El deán López Cepero estaba poniendo de su bolsillo todos estos encargos, los estaba pagando él mismo, y quizá no tuvo la respuesta adecuada del Cabildo Catedralicio de Sevilla y decidió desechar esta idea, quedándose con todos los cuadros en su colección, con todos los cuadros que se habían hecho hasta entonces. Bien, me interesa porque estamos en 1837 y es, por tanto, el primer gran encargo de Murillo en cuanto a pintura religiosa. Ven ustedes aquí otros. El encargo, por tanto, se componía de los 12 apóstoles, los 6 arcángeles, de los que aquí ven 5, San Juan Bautista y otros santos sevillanos como San Hermenegildo, las santas Justa y Rufina y San Fernando. Aquí abajo ven a Santa Justa, hecha por el duque de Rivas, que también, por cierto, era amigo del deán López Cepero. Bien, ven ustedes simplemente en detalle por dónde
va las obras que presentan otros artistas convocados por Esquivel. Creo que aquí el recuerdo de Murillo es muy evidente, tanto en factura como en modelos iconográficos. Aquí tienen 2 bocetos y otro de los cuadros que hayamos visto antes, aquí a mayor tamaño. Bien, fíjense comparando qué distintos son los apóstoles que realiza Esquivel. 5 de los cuales ahora mismo están en el Museo Romántico, que ha ido comprando la mayoría de ellos. Los 2 últimos que ven abajo los ha comprado el Estado este verano para el Museo del Romanticismo. Bien. Lo interesante, lo que más nos interesa de esto no es tanto que sea la cuestión del encargo, sino la reacción de López Cepero cuando vio los apóstoles que pintó precisamente Esquivel en Madrid. No los pintó en Sevilla porque él ya estaba vinculado a Madrid gracias a la ayuda económica del DEAN, de López Cepero. No conservamos la carta que López Cepero dirige a Esquivel, pero sí la que Esquivel le dirige de respuesta a López Cepero. Si leemos brevemente un extracto de esta carta, vemos el disgusto o el rechazo que a López Cepero le produjo el resultado de los apóstoles, precisamente porque recordaban muy poco a Murillo. Y esto nos dice mucho de por dónde se encamina la pintura religiosa a Murillo desde sus orígenes. Es decir, Esquivel le dice que los apóstoles no dejan de ser de la escuela sevillana, aunque no sean imitaciones de Murillo. Me era imposible hacer lo que hizo Murillo, no porque no quiera, sino porque no puedo por mi carácter o por mi poca disposición, y no pudiendo imitarlo, solo conseguiría hacer un recuerdo ridículo y exagerado. Es decir, Esquivel, con buenas palabras, viene a decirle a su mentor, a su mecenas, que no va a seguir la senda de Murillo y que él tiene una personalidad propia, lo deja entrever entre líneas y piensa que ese no es el camino que él quiere seguir. En ese mismo, bueno, aquí tienen otros ejemplos que hemos visto antes, pero simplemente para que vean cómo esa respuesta que le dio a Esquivel no se la dio a Cabral Bejarano, por ejemplo, cuyos arcángeles estaban vinculados claramente con la pintura sevillana. Aquí tienen un ejemplo de un seguidor de Murillo, de Juan Ruiz Soriano, muy cercano a la obra de Cabral Bejarano, o mejor dicho al revés, ¿no? Y ven cómo un tema parecido lo trata Esquivel pocos años después, 5 años después, hasta ahora identificado con el ángel de la guarda. Ahora veremos más adelante cuál es mi interpretación, pero en cualquier lugar ven que lejos está ya de cualquier prototipo murillesco, ¿no? Ni siquiera del recuerdo o de la referencia erudita a Murillo. Vean, por ejemplo, comparando otros 2 temas, otro tema que realiza Esquivel y que realizan otros pintores sevillanos contemporáneos, como Gutiérrez de la Vega, como Esquivel camina por otra senda muy diferente, sin dejar el naturalismo barroco, el naturalismo español del XVII, pero las referencias literarias en algunos casos o muy marcadas en el caso de Gutiérrez de la Vega, pues a Esquivel le deben resultar inútiles, ¿no? La María Magdalena que muestro de Gutiérrez de la Vega recuerda no solo a Murillo, sino a Valdés Leal, a quien, por ejemplo, está imitando en el tocado que lleva en su cabeza. Es un tocado sacado directamente de algunos de los cuadros más importantes y más conocidos de Valdés Leal, otro pintor sevillano que con toda seguridad Gutiérrez de la Vega conocía muy bien. Bien, en esta historia de Murillo y Esquivel, y sobre todo de la pintura religiosa de Esquivel, que es lo que nos viene a interesar aquí, hay un capítulo esencial que muchos de ustedes imagino que ya conocen, 1842, exposición de la Academia de San Fernando en Madrid, enfrentamiento entre Pedro de Madrazo, la familia Madrazo, enfrentamiento literario y artístico en términos de debate artístico, no de un enfrentamiento en otros términos, entiéndame. Aquí está Pedro de Madrazo, aquí están el resto de obras, bueno, algunas de las obras que se exponen en esa misma exposición. Por un lado, las que expone Federico de Madrazo, que presenta el retrato de su propio hermano, y Espalter, afín a la familia Madrazo y afín también, sobre todo, al pensamiento estético nazareno y purista que defienden
y que abanderan en España a la familia Madrazo, sobre todo. Por otro lado, Esquivel, sobre todo vinculado a la tradición española y que defiende en ese mismo año, en 1842, que la renovación de la pintura española no debía estar en el extranjero, como defendían a los puristas Madrazo y Espalter, sino que esta renovación, esta nueva manera de hacer pintura debía basarse en la tradición española, sobre todo en el naturalismo. Este enfrentamiento se produce en 1842, sobre todo. Vean ustedes de qué manera tan diferente interpretan temas religiosos. Por un lado, Espalter y Federico de Madrazo en el cuadro cumbre en la defensa del purismo en España, que es Las Marías en el Sepulcro, que está en el Palacio Real. Y vean, por ejemplo, cómo en ese mismo año, casi en cuestión de 3 años, Esquivel está pintando una cosa muy diferente, ¿no? Fíjense que, porque, por ejemplo, las pinturas religiosas de Esquivel apenas tienen... los santos apenas tienen halos, casi nunca tienen coronas, es decir, es una menor idealización la que Esquivel propone y en principio es una estética más lejana al purismo o no afín al purismo, mejor dicho así, como si proponen y defienden Espalter y Madrazo, entre otros. Bien, el siguiente episodio de esta oposición entre murillistas, como los llamaban los Madrazo, y puristas, tiene lugar en 1846, a pesar de que hasta ahora no sé si se le ha prestado toda la atención que deberíamos. Este cuadro hasta ahora, que todos conocerán, se defendía sobre todo, se explicaba sobre todo como un retrato de grupo en el que Esquivel se hace rodear de un gran número de amigos. Amigos entre los que, por cierto, no se encuentra el de A. López Cepero en estos años ya, cuando precisamente la había retratado a principios de 1846. El cuadro tiene una serie de incógnitas que todavía no hemos resuelto, o yo creo que admite nuevas lecturas. En mi opinión, este cuadro debe estar vinculado sobre todo, aunque forma parte de una serie de cuadros de la vida cortesana madrileña, junto con otros, no es un caso aislado, pero sí es claro que la pintura del fondo tiene mucho peso, es decir, ocupa más de la mitad del espacio físico del cuadro y además el cuadro está fechado en 1846, justo el año en el que Pedro de Madrazo, a quien sí incluye en esta obra, había defendido que la vía para la renovación de la pintura estaba en Rafael y estaba en el Quattrocento italiano, cosa a la que Esquivel, pues obviamente se oponía, pensaba de una manera muy diferente, como ya hemos ido viendo. Y este cuadro también es una especie de defensa de su ideario estético, porque fíjense cómo se hace rodear, sus obras. Estos son obras suyas, algunas identificadas, otras, como los dos que ven en la parte más abajo, son bocetos de obras que veremos más adelante. Sobre otra de las obras que ven ustedes arriba, la de mayor tamaño, volveremos unas diapositivas más adelante. Es decir, se hace rodear sus propias pinturas de pintura española del XVII, no solo de pintura sevillana, porque, por ejemplo, el San Andrés es un cuadro de Tristán vinculado a la escuela toledana, como todos ustedes saben. Es decir, Esquivel se rodea de pintura de Zurbarán o de referencias cercanas a Zurbarán, a Murillo, como ven ustedes en el cuadro del Niño Jesús y en el cuadro de las Santas Justa y Rufina, y de nuevo, bueno, como les he dicho, a Tristán. Es decir, sus obras, por tanto, cuelgan al lado de las pinturas barrocas, tal y como él defendía, las pinturas barrocas que él defendía que debían ser el modelo para la verdadera pintura. Por tanto, el cuadro no es solo un retrato de grupo, sino que también es una especie de respuesta a este artículo de Pedro de Madrazo y es también una muestra clara de su ideario estético. Bien. Volviendo a 1837 y dejando ya un poco al lado, aunque volveremos sobre ello, la presencia de Murillo en la obra de Esquivel, el siguiente gran cuadro, o el siguiente gran encargo que hace Esquivel de pintura religiosa, tiene como destino Santa Cruz de la Palma, esta iglesia que ven aquí desde donde está desde entonces, desde 1837. Se trata de la transfiguración del Señor,
Y bueno, una escena que ya saben que sucede en el Monte Tabor, en el que, en presencia de San Pedro, Santiago y San Juan, Cristo se hace acompañar en una visión de los profetas Elías y Moisés. Bien, el cuadro presentaba algunas novedades iconográficas, como la ausencia de tierra, es decir, la ausencia de la tierra, no estaba muy presente la referencia del Monte Tabor, y eso ha llevado a algunos a interpretar este cuadro en clave masónica, es decir, no solo el cuadro, sino el resto del retablo y de la presentación teatral de la obra en una especie de supuesta alegoría masónica. Más allá de eso, nos interesa porque el cuadro supone el primer planteamiento de una serie de recursos compositivos y formales que Esquivel va a retomar a lo largo de su carrera hasta su fallecimiento. Vean, por ejemplo, este cuadro pintado pocos años antes, donde de nuevo repite esas figuras monumentales quietas, que indican un movimiento pero muy estáticas, muy monumentales, y esa manera de recortar las manos sobre los fondos. Incluso algunas posturas o algunas posiciones de las figuras las vuelve a retomar muchos años después, como ven, por ejemplo, la mano de José y Putifar, que es el cuadro que ven ustedes a su derecha. La mano de José está recordando a la mano de Santiago Apóstol que está tapándose la cara. Es decir, este cuadro supone una especie de presentación de lo que va a ser gran parte de la producción de Esquivel. Fíjense, por ejemplo, el tipo de Dios Padre, como lo vuelvo a repetir en una obra que tienen ustedes en la sala. El cuadro, por tanto, supone en Madrid, puesto que los apóstoles de Esquivel, los apóstoles del Deán López Cepero, aunque se habían presentado en Madrid, habían viajado muy pronto a Sevilla, pero este cuadro, que también se expone, es grabado justo en ese año y supone, por tanto, la consagración en Madrid de Esquivel como pintor religioso, pero pintor religioso para encargos religiosos. No solo pintor de asuntos religiosos, sino pintor que va a decorar diferentes estancias con un uso claramente devocional. Y del éxito de este cuadro da cuenta otra obra que probablemente no conozcan, porque no existe, entre otras cosas. No sé si ustedes habrán identificado ya a qué iglesia corresponde esta. Es la iglesia que está en la parada de Metro Iglesia, la iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel, que se hace justo en esos años y para la que Esquivel hace el gran cuadro de altar. Cuadro que no conocemos. Las fuentes antiguas identifican una copia. Yo la copia no la he podido identificar nunca en la colección de la iglesia, ni dentro de la iglesia, ni en las distintas estancias que tiene la parroquia. Simplemente conocemos este grabado. Bueno, aquí se lo marco en detalle, donde se ve claramente un recuerdo al anterior cuadro de la Transfiguración, con la presencia divina arriba y la presencia terrenal abajo, y Santa Isabel y Santa Teresa a cada lado del baldaquino. Lo ven ustedes aquí en detalle. Cabe pensar que una de las santas, Santa Isabel de Hungría, fuera muy parecida a esta otra que hace el propio Esquivel años después, pero de momento solo tenemos esta pequeña estampa para intentar estudiar o para intentar conocer el que sería el segundo gran encargo para Madrid de pintura religiosa de Esquivel. Bien. Hay un cuadro en esta trayectoria o en esta historia de la pintura de Esquivel, de asunto religioso, hay un cuadro realmente enigmático que nos gustaría conocer en otra cosa que no fuera una foto sepia. Actualmente se encuentra sin localizar en su depósito. Fue un cuadro que estuvo depositado fuera de los muros del museo y que bueno, pues, no ha sido localizado, probablemente esté extraviado o se haya perdido. De momento está sin localizar, ¿no? Preferimos que esté sin localizar. Bueno, el cuadro, pintado más o menos hacia 1840-1841, yo creo que hay que vincularlo con una posible estancia de Esquivel fuera de España, probablemente en Francia, vinculada también con su enfermedad, con la cura de su enfermedad, o posiblemente ya una vez curado que pudiera viajar a Francia. Bien, el asunto del cuadro es totalmente ajeno a la tradición pictórica española.
nosotros no creo que ustedes hayan visto un cuadro con este tema, una niña expirando, la niña fallecida y amparada por la fe cristiana, que está representada en forma de mujer joven con una cruz sobre el pecho. El asunto, insisto, es extraño para la tradición iconográfica y representativa de la pintura española, de la pintura religiosa, pero tiene vínculos directos con la pintura que se estaba haciendo justo en esos momentos en Francia y de una manera específica por pintores nazarenos o por pintores vinculados a la estética del purismo. Es decir, es un tema representado por pintores que a priori no le eran afines ni en estética ni en ideario estético a el propio Esquivel. Pero la comparación, sobre todo con el asunto que tratan por estos mismos años estos otros pintores, nos lleva, o por lo menos a mí me lleva a identificar que la fuente formal de esta pintura está en la pintura francesa. Lo que les pongo aquí no son ejemplos aleatorios, son ejemplos que muy probablemente Esquivel pudo ver. De hecho, el cuadro del Ángel Guardián que tienen ustedes a su izquierda, arriba a su derecha, se llegó a reproducir en estampas, en revistas españolas, y él lo pudo ver en la Galería de Luis Felipe, donde probablemente estuvo, como veremos ahora después. Quizá el cuadro, en cuanto a asunto, en cuanto a argumento, más vinculado con el de Esquivel es el que ven ustedes abajo, el de la religión cristiana acude en socorro de los afligidos. Bien, más allá de una referencia temática, la referencia formal obviamente no está tan clara que dependa directamente de la pintura nazarena de estos tres artistas o de otros que pudiera contemplar. Bien, aunque es un cuadro probablemente algún año posterior al anterior, al que hemos visto anteriormente, esta otra obra que hasta hace poco, todavía creo, continúa en colección particular, hasta ahora se había identificado como el Ángel de la Guarda, en relación, bueno, pues a la temática habitual de esta representación angélica en la tradición pictórica española. Yo pienso que en realidad podría tratarse más bien de el otro título, el alma cristiana conducida al cielo. Simplemente porque en esos mismos años, bueno, simplemente o no tan simplemente, porque en esos mismos años en Francia estaban representando temas muy parecidos, que en realidad era la representación únicamente de la llegada al cielo del alma cristiana. Vean, por ejemplo, el ejemplo que tienen ustedes a su izquierda en este boceto, titulado Un alma saliendo del purgatorio, y vean cómo Esquivel, de nuevo, años después, vuelve sobre estos temas, este tema de el ángel rescatando, el ángel llevando, conduciendo el alma cristiana. En este caso, sacándola del purgatorio, un tema que sí era más habitual en la tradición pictórica española, y en el otro simplemente llevándola al cielo. Bien. Lo mismo que el anterior, este cuadro hasta ahora se ha titulado normalmente Ánimas del Purgatorio o El Ángel de las Ánimas. Yo creo que es más un cuadro que deberíamos titular Los ángeles liberando las almas del purgatorio, porque no tiene nada que ver, aunque la referencia más inmediata pudiera ser la que ven ustedes a su derecha, de los cuadros que están en las iglesias sevillanas, donde es muy típico estos cuadros de ánimas. Cada iglesia sevillana normalmente tiene contemporáneo en algunos casos, es decir, es una tradición que sigue asentada o antiguo o de pintura antigua, como en el caso que les muestro aquí, tienen su propio cuadro de ánimas. El cuadro de Esquivel no es un cuadro de ánimas porque no hay representación celeste, no está ni Dios Padre, ni Dios Hijo, ni Dios Espíritu Santo, ni la Virgen del Carmen, ni ningún intercesor. Es decir, aquí es el propio ángel, de una manera muy similar a la pintura francesa, es decir, son los ángeles los que rescatan a las almas del purgatorio y las llevan directamente al cielo, pero no hay una mediación divina como en el caso de los cuadros de la iglesia de San Ildefonso, de la Magdalena o de cualquier otro que pudieran ustedes ver en Sevilla, o en el ámbito andaluz también, que es donde más frecuente es. No es que solo sea frecuente allí, pero allí es más habitual, ¿no? Bien. Toda estos precedentes nos sirven para contextualizar el cuadro que es la pieza estrella de esta presentación de colecciones y también una de las obras maestras absolutas de Esquivel, de toda la producción de Esquivel. Un cuadro fechado y dedicado al Liceo de Madrid, que está vinculado directamente con la ceguera.
A finales de 1839, Esquivel, por un problema estomacal mal curado, se queda ciego, es decir, pierde la vista, y con lo que eso supone para cualquier persona, más todavía, el problema se recrudece cuando se trata de un pintor, ¿no?, que no puede, al que se le acaba su medio de vida. Esquivel es ayudado por sus compañeros del Liceo Artístico y Literario de Madrid y probablemente son ellos, y también, ¿por qué no?, otros comitentes como el propio Deán López Cepero, los que le ayudan económicamente para que vaya a Francia. Aunque hasta ahora se dudaba de la salida a Francia de Esquivel, una carta también del fondo del Deán López Cepero que yo he podido estudiar deja muy claro que Esquivel ha estado en Francia. Es una carta donde la referencia es secundaria, es decir, no es del propio Esquivel, pero Cisneros Lanuza, amigo del Deán López Cepero, le dice que Esquivel acaba de regresar de Francia. Es decir, hay una constancia documental muy clara de que Esquivel llegó a realizar este viaje y, por tanto, pudo ser allí donde se curase. Aunque otros piensan que, también por referencias documentales antiguas, que pudiera curarse en la propia ciudad de Sevilla. El caso es que, una vez recobrada la vista, Esquivel decide, o esto nos dice la historiografía, que su primer gran cuadro esté dedicado a sus compañeros del Liceo Artístico y Literario de Madrid, que son los que más le han ayudado. Es decir, quiere hacer un regalo que sea muy especial a sus amigos, y esto se muestra muy bien en un cuadro de gran empeño. No solo en la temática, que más allá de San Miguel, de la representación de San Miguel, es una representación de la luz sobre las tinieblas, de la victoria de la luz sobre la oscuridad, en clara alusión a su propia recuperación de la vista. Cuadro que regala al Liceo, aquí ven un interior pintado por el propio artista que está vinculado con el retrato de los pintores o los poetas contemporáneos que hemos visto antes, es del mismo año y está vinculado también a la misma serie que quedó incompleta, pero lo que me interesa aquí es que, bueno, simplemente pueden conocer aquí el interior del Liceo tal y como estaba en esos momentos, y Esquivel presenta el cuadro y con una carta en la que, entre otras cosas, da gratitud y, bueno, explica por qué lo ha hecho. Como muestra de la profunda gratitud que excitó en mí el generoso desprendimiento del Liceo de Madrid, tengo la honra de ofrecerle la primera obra que emprendí después de mi restablecimiento. Bien, el cuadro supone una novedad de primer orden, sobre todo en cuanto a la representación más habitual de San Miguel Arcángel. Compárenlo con una obra que había estado también destinada a este encargo del coro de la Catedral de Sevilla, hecha por un compañero suyo, por Antonio Cabral Bejarano, una obra totalmente convencional. Compárenlo con la representación de San Miguel Arcángel y de Lucifer o Luzbel. Es decir, San Miguel ha sido despojado de todo componente militar. Ni tiene yelmo, ni tiene escudo, ni tiene espada flamígera. Es simplemente un ángel, el ángel bueno. Ni siquiera tiene halo, ni siquiera hay referencias al famoso ¿quién como Dios? Simplemente está señalando al cielo al que Luzbel, que está a sus pies, el ángel malo, ha traicionado. Es un ángel que todavía guarda cierta belleza, no es un ángel ya convertido en demonio o convertido en una especie de reptil, como en el caso de Cabral Bejarano. Y esta representación de San Miguel Arcángel es totalmente o muy inusual en la pintura, la tradición pictórica española. De hecho, si pensamos en los ejemplos que pudo tener más como referencia, que serían, voy a ir directamente a ellos, que serían obras que él pudo ver en Sevilla. Lo que les muestro son obras, una que estaba en la colección del Deán López Cepero y que ahora está en Viena, y otra que obviamente vio porque pintó otras obras para el Hospital de la Caridad de Sevilla o pintó allí algunas copias. Es decir, él conocía estas obras en las que la representación de San Miguel es, como les he dicho, ¿no? Como un guerrero que está dominando directamente a Lucifer. Probablemente no conociera, o quizás sí, cuando estuviera en Madrid, esta otra obra de San Miguel Arcángel, de Alonso Cano, que les muestro en blanco y negro para que la puedan ver bien, porque no tenía foto en color de gran calidad,
que está en la Catedral de la Magdalena de Getafe, entonces Iglesia de la Magdalena, y que sí representa a San Miguel de una manera muy parecida a como la representa Esquivel. Sin casco, sin armadura y sin ningún elemento de militaria, ¿no? Es decir, es un ángel que se está simplemente sobreponiendo sobre otro. Es decir, es un ángel vencido y otro ángel vencedor, pero sin más. Bueno, la obra, como han podido ver rápidamente, tiene algunos trabajos preparatorios. El más importante, porque nos vincula otra vez a Esquivel con la figura del deán López Cepero, es este, dedicado al propio deán, que hace en 1839. Es decir, lo debió hacer muy poco tiempo antes de caer enfermo, es decir, de perder la vista. Por tanto, parece que el tema de San Miguel, expulsando a Luzbel del paraíso, estaba ya presente en el ideario estético o artístico de Esquivel antes de perder la vista. Es decir, parecía que era un tema que en realidad ya estaba, con el que ya estaba trabajando, ¿no? Esto es un boceto de pequeño tamaño que está en colección particular, pero ven que los cambios no son tantos si lo comparamos con el cuadro del Liceo, del regalo al Liceo. Sí está más vinculado directamente con el cuadro definitivo que ven ustedes a su izquierda, este otro boceto, ya claramente un boceto del cuadro, que está en el Santuario de Lozoya y cuya procedencia nadie ha podido documentar, es decir, está allí, pero no se sabe cuál fue su propietario anterior, en el que Esquivel ya está trabajando directamente sobre la idea que repetirá en el cuadro de mayor tamaño. Ven simplemente, fíjense, porque esto es un detalle importante, que el boceto, a diferencia del cuadro definitivo, no tiene espada flamígera, es decir, el único rasgo que podía vincular a este ángel con San Miguel Arcángel directamente, que es el de la espada, desaparece en el cuadro definitivo, reforzando un poco esta idea de ángel bueno del mal sobre el bien, del vencimiento del mal sobre el bien, personificada aquí en dos ángeles, en un ángel bueno y en otro ángel malo, cada uno con su nombre, pero no directamente con sus atributos. Bien. Bueno, también es cierto, para entender por qué Esquivel tenía tanto interés por estos temas de los ángeles, es cierto que en Sevilla el culto a los arcángeles estaba más extendido que en otras partes de España, y este culto a los arcángeles era el que había motivado que López Cepero decidiera representarlos a todos ellos en la sillería de coro, que finalmente no se redecoró. Aquí lo que tienen arriba es simplemente una de estas series, les enseño solo 3 cuadros. Bien, y ven cómo comparando con la tradición representativa anterior, pero también con sus propios bocetos, el cuadro de Luzbel es un cuadro sin precedentes. Es decir, es un cuadro al que es muy difícil anclar directamente en algún modelo iconográfico claro de la tradición pictórica española. Estos dos personajes, uno de los cuales está presente en la exposición, el retrato que adquirí hace unos años el Prado, me refiero al retrato de Espronceda, estos dos personajes también nos ayudan a entender el argumento del cuadro, ¿no? Y el sentido del cuadro de la caída de Luzbel. Los dos también, por cierto, habían tenido un protagonismo esencial en las colectas que se hicieron para recoger dinero para sanar a Esquivel. Bien, los dos textos de estos dos autores, de estos dos poetas, nos pueden ayudar a entender mejor, por un lado, la recepción crítica del cuadro y, por otro, de dónde pudo partir esta idea o este gusto por los ángeles o por Luzbel. Un personaje, el de Luzbel, por cierto, que era protagonista de gran parte de la literatura romántica francesa y que llega a España sobre todo de la mano de Espronceda, de ahí que esté el retrato presente en esta exposición. Los versos de Espronceda nos pueden intentar, sobre todo esto, les he elegido estos porque son claramente vinculables al cuadro, al sentido del cuadro, ¿no? Que es sobre todo, insisto,
la luz está más vinculado no tanto a la representación de San Miguel, que sí lo está, pero sobre todo supone una reflexión sobre la luz y las tinieblas. Estos versos dicen así: ¿Cómo caíste despeñada al suelo, astro de la mañana luminoso? Ángel de luz, ¿quién te arrojó del cielo a este valle de lágrimas odioso? Parece que la lectura de estos versos es complementaria totalmente al cuadro de Esquivel. Por otro lado, cuando el cuadro, estos versos además, los del Diablo Mundo, es una obra literaria que que se va publicando por fascículos justo en estos años, en 1840-1841, y justo de uno de los mejores amigos de Esquivel, de Espronceda. Por tanto, él pudo tener acceso a un manuscrito y esto le pudo influir a la hora de realizar la obra con este planteamiento, ¿no? Bien, José Fernández de la Vega, cuando el cuadro se presenta en el Liceo, escribe una crónica muy larga, de la que yo les he extractado esto, que muestra cuál es la recepción en ese momento de la obra. Dice así: el pensamiento del cuadro, tan trillado ya, está manejado con tal novedad que le hace del todo nuevo y original. No se halla el ángel, como hasta ahora se ha visto, armado con yelmo, escudo ni coraza. No se halla en su mano una espada arrojando llamas. Luzbel está tan diestramente modelada que, siendo bella y llena de pasión, se refiere a la figura de Luzbel, tiene cierta cualidad diabólica indefinible. Bien. El tema del ángel caído, como les he dicho, estaba presente en la literatura. No es que haya una referencia a una conexión clara entre el cuadro de Esquivel y el cuadro de Cabanel, simplemente se los he elegido porque es el más evidente, pero ahí está, o sea, es una coincidencia argumental, pero nada más. Es decir, Cabanel representa al ángel caído, pero con otra intención muy diferente, como podrán adivinar, a la de Esquivel. Pero es un cuadro más o menos contemporáneo al de Esquivel y que también recoge la tradición literaria francesa que probablemente nuestro pintor sí conociera. Bien, el cuadro tuvo una recepción crítica asombrosa. Algunos ejemplos eran ya conocidos, como como esta litografía. Otro también se había publicado, que es este de la caída de Luzbel, en una copia anónima que se supone, aunque yo tengo mis dudas, que estuvo en la colección de los Montpensier, de la hermana de la reina Isabel II, y otra, hasta ahora, se la presento hoy en primicia, era desconocida y bueno, la localicé de una manera casual, como se localizan a veces estas cosas. Francisco Javier Mendiguchía, un pintor vinculado a Madrid, un pintor menor, de segunda fila, realizó para la iglesia de San Miguel y la Virgen de la Paz en la Puebla del Montalbán este cuadro, que es una copia literal, una copia con alguna variante del cuadro de Esquivel, hecho en 1847, 6 años después. Es probable que el encargo fuera realizado por la familia ducal de Osuna, que tenían justo el palacio, y tienen todavía el palacio que está pegando a la iglesia que en otros tiempos había sido una iglesia vinculada a su propio mayorazgo como señores de la Puebla de Montalbán. Bien, el cuadro es este cuadro es otra muestra más, si cabe más evidentes que la anterior, del éxito que tuvo esta pintura más allá del territorio de la corte, ¿no? Y muestra también cómo el cuadro de Esquivel se puede convertir en una imagen devocional, como es en este caso. Bien. Bueno, también les enseño aquí otra obra totalmente inédita que yo no he podido localizar y que viene a reforzar esta idea de que les estoy hablando, de que en realidad lo que Esquivel quiere presentar sobre todo es los ángeles malos y los ángeles buenos, es decir, la lucha entre ángeles del bando bueno y los ángeles rebeldes, como sería este que se supone que es Lucifer, pero que en la documentación antigua que yo he podido consultar y que probablemente traten de este cuadro, lo titulan directamente el ángel malo. Yo durante un tiempo pensé que pudiera ser la representación de Luzbel, pero luego me encontré esta foto y por de dónde procedía la foto pensé que obviamente se está tratando del mismo cuadro. Es decir, el ángel malo en realidad es esta fotografía que yo les enseño aquí en este cuadro, que por desgracia no tenemos localizado. Y también pienso que en esta misma senda temática está el cuadro que les he enseñado antes, que está al fondo del cuadro de los poetas y que hasta ahora se había identificado con el juicio final, pero que yo creo que en realidad no es un juicio final, porque identificar a Dios Padre con esta figura que se supone que es la del centro me parece un poco osado.
El tema parece más simplemente la caída de Luzbel, probablemente de Luzbel y del resto de los ángeles rebeldes que estarían aquí, están cayendo al infierno, donde ya les están esperando otros condenados. Por tanto, es otra interpretación que yo ofrezco hoy aquí. Yo creo que no se puede seguir manteniendo que esto sea una representación del juicio final, porque no hay ningún elemento que a ello nos conduzca, y sin embargo sí pienso que está representando directamente la caída del ángel malo. Bien, el éxito del cuadro de Luzbel le lleva a responder a otro tipo de encargos muchísimo más convencionales. Vean cómo para un sacerdote de la diócesis mirobriguense de Ciudad Rodrigo, Esquivel realiza un San Miguel totalmente convencional, con sus atributos, su coraza, su espada, y señalando al cielo directamente como atributo, ¿no? En un cuadro claramente devocional que hoy está en el Museo Diocesano, pero que fue realizado para el seminario de la diócesis. Bueno, en este caso, como en otras fotografías que les estoy mostrando y les mostraré, les pido disculpas, muchas de ellas son mías, y en los museos es muy difícil a veces fotografiar cuando no vas preparado o cuando las condiciones no son las mejores, por no decir ya las colecciones particulares donde la luz y otros elementos pues tampoco ayudan demasiado. Por tanto, les pido disculpas tanto con esta foto como con otras que estoy mostrando. Bien, este tipo de producción de cuadro de pequeño tamaño o de tamaño mediano, con santos representados de medio cuerpo, que es una representación muy convencional, Esquivel la repite en numerosas ocasiones, destinada sobre todo a encargos particulares, encargos devocionales. Vean, por ejemplo, este cuadro de Esquivel, que les enseño en foto en blanco y negro porque está perdido, como el propio José Amador de los Ríos, un amigo suyo, lo copia en una obra que tenemos precisamente en nuestras colecciones, o vean, por ejemplo, los otros dos ejemplos. Y este formato, este tipo de producción, su propio hijo, Carlos María Esquivel, la sigue justo en estos mismos años. Y él la vuelve a repetir en esta obra o en otras, como estas otras Magdalenas. Bien, incluso en esta Inmaculada, que está más vinculada a los ideales o a la representación o a la estética o a la iconografía purista, o vinculada a los Madrazo, como ven ustedes en esta comparativa, que a la estética morillista sevillana defendida por otros colegas suyos de la ciudad de Sevilla, como Gutiérrez de la Vega. Vean cómo en esta simple comparación Esquivel aquí se posiciona más claramente del lado de los puristas que del lado de los llamados morillistas, por más que la referencia angelical sí sea un recuerdo claro a la tradición sevillana. Vean cómo en esta obra vuelve a incidir en lo mismo, es también una representación poco usual, la de representar la Virgen Anunciada, es decir, la Anunciación, con una Virgen independiente del Arcángel Gabriel. No es una representación tan habitual, pero también está vinculada con esta producción más devocional y más convencional, si se quiere decir así, de Esquivel. Bien. Hay un cuadro también fundamental en la producción religiosa de Esquivel, hasta ahora prácticamente desconocido, que está presente también en la presentación de colecciones, que es el Salvador, fechado en 1842, cuyo boceto es precisamente el que tiene Pedro de Madrazo, a quien ven ustedes aquí en parte, detrás en el cuadro de los poetas. Ven ustedes cómo Esquivel ya guarda un espacio para incluir el boceto. Bien, la representación del Salvador es cierto que remite a la tradición sevillana o andaluza, en la que se representaba a Cristo de cuerpo entero, de medio cuerpo, bien con la cruz desnuda o bien con la bola del mundo. En el 19, la tradición, la referencia más habitual no es con la cruz, sino con la bola del mundo. Y esto también es importante, es decir, otras representaciones sevillanas de Cristo Salvador, que retoman la tradición andaluza, los ejemplos del 17, seleccionan solamente los que representan a Cristo como Salvador del mundo, pero no con la cruz, sino con la bola, con la esfera, ¿no? Con la esfera celeste. Bien. Sin embargo, el cuadro de Esquivel lo representa con la cruz, con el sudario, algo novedoso, y lo representa semidesnudo. Por el destino que tuvo el cuadro, es decir, el cuadro quedó en su taller,
Y no fue hasta muchos años después cuando su yerno lo vendió al museo, su yerno que también era artista lo vendió al museo, pero el cuadro quedó en propiedad de su familia, es decir, primero quedó en su taller y luego pasó a sus hijos. Por tanto, el cuadro tenía, por este destino que se le dio o por la fortuna que tuvo, yo pienso que era en realidad una especie de ejemplo a seguir, es decir, de ejemplo académico por el tratamiento de la anatomía, que está muy perfectamente detallada, y por la manera de componer. Quizá Esquivel con esto quería tener un modelo al que pudieran seguir en su taller, ¿no? Y esto parece que Pedro de Madrazo, precisamente Pedro de Madrazo, quien posiblemente fue el responsable de colocar los cuadros cuando llegaron del Museo del Prado al Museo de Arte Moderno. El cuadro había ingresado poco antes en las colecciones estatales y posiblemente por eso Pedro de Madrazo decidiera colocarlo más bajo para que también pudiera servir a los jóvenes artistas en el estudio de la anatomía, que es una anatomía bastante rotunda, como ustedes ven. Les enseño el reverso del cuadro del Salvador. También el de Luzbel tiene este tipo de tela, es una tela de colchón, es una tela poco habitual, o no tan habitual como otras en la pintura, y que Esquivel usa a menudo precisamente porque, al ser más tupida, le permite trabajar mejor y conseguir unas preparaciones y unos resultados más brillantes, precisamente por este carácter tupido que tiene la tela. Bien, algunas de estas composiciones religiosas de Esquivel o de tema religioso de Esquivel, de nuevo, en realidad, se convierten en representaciones o en modelos anatómicos. Es el caso, por ejemplo, de la Adán y Eva, que hoy está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y que, de nuevo, es un ejercicio de anatomía masculina y femenina. O también en el caso del sacrificio de Isaac que compró María Cristina de Borbón y que hoy se conserva en Patrimonio Nacional. Bien, de nuevo, en este cuadro que hoy está en el Museo del Romanticismo, Esquivel propone un tour de force en cuanto a la iconografía tradicional de estas santas. Si se fijan, estos ejemplos son estrictamente contemporáneos, de pintores también sevillanos. La representación habitual de las santas estaba vinculada sobre todo a su oficio como alfareras o a su representación simplemente como santas de devoción, como figuras de devoción, bien en el caso de Gutiérrez de la Vega o bien en el caso de Arango, muchas veces representadas en pareja, como en el caso de Arango, o bien en el mismo cuadro. Pero hasta ahora no se conocían ejemplos, o no sé, hasta el momento en el que Esquivel pinta esta obra, no se conocían ejemplos de la tortura, del martirio de las santas en la cárcel. Es decir, era un tema poco frecuente en la pintura sevillana hasta entonces. Esquivel, sin embargo, decide representarlas de esta forma, que entonces era totalmente novedosa. Es curioso que el propio Gutiérrez de la Vega, que había representado a las santas de Sevilla de una manera totalmente diferente, hiciera una copia de esta obra que hoy se conserva en Sevilla. Aquí la tienen en blanco y negro pero en realidad, y en color, pero en realidad es la misma. Es curioso que llegara a hacer una copia, ¿no? Como si le llegara a interesar o le supusiera mayor novedad el boceto, el cuadro definitivo de Esquivel que sus propias versiones de estas santas. Bien. El cuadro, no obstante, a pesar de lo novedoso de su planteamiento, tuvo una gran fortuna crítica. Aquí les enseño dos ejemplos de este éxito. Uno de ellos es una copia más o menos literal, aunque a mayor tamaño, que se conserva en una iglesia también canaria, en este caso en San Cristóbal de la Laguna. Y otro ya es un ejemplo mucho más tardío, anónimo, que de nuevo la representa en la prisión, en una representación, insisto, que es deudora por completo de la obra anterior de Esquivel, muy divulgada entonces y por tanto conocida por los distintos artistas andaluces. Bien. Otra obra también vinculada a la reina María Cristina es este
a la que tienen aquí en un grabado que hace el propio, cuyo dibujo lo hace el propio Esquivel, es este David y Goliat, que hoy se conserva precisamente en un hotel en Zaragoza. En el hall de la entrada pueden ustedes ver expuesta esta obra que compareció no hace muchos años en el mercado madrileño. Vean ustedes cómo de nuevo Esquivel plantea una manera de representar un tema de la antigüedad, del Antiguo Testamento, con numerosas novedades. Y lo pueden compararlo, por ejemplo, con el otro cuadro que les muestro aquí de Alenza, en el que es mucho más convencional, ¿no? Bien. Bueno, la producción religiosa de Esquivel es muy numerosa. Aquí tienen otros dos ejemplos. Por suerte, en los últimos años han ido apareciendo al mercado. En los últimos 3 o 4 años han aparecido numerosos ejemplos de pintura religiosa de Esquivel en subastas madrileñas o en general en el mercado español. Bien, aquí tienen cómo insiste una y otra vez en los mismos temas, con 11 años de diferencia en este caso, y esta comparación también me sirve para que ustedes entiendan cómo Esquivel va mostrando mayor interés por lo anatómico, por la fortaleza y por la rotundidad anatómica de los cuerpos, que es lo que le interesa sobre todo al final. Una dependencia clara de la escultura, como veremos ahora, y de los ideales, y sobre todo de la escultura clásica. Bien. Aquí tienen ustedes una obra que ya nos ha salido antes. Tienen el boceto a su izquierda, con bastantes cambios, por cierto, algo que no es nada habitual en el caso de Esquivel. Y me gustaría centrarme un poquito en esta obra, Abraham expulsando a Agar e Ismael al desierto, que firma en 1847. Y que está claramente vinculada, esto ya lo ha dicho la historiografía, con otro cuadro anterior, 10 años anterior, de Vernet, que muy probablemente conociera Esquivel. Es decir, tanto en la manera de plantear el asunto como en la disposición de las figuras, incluso como en la disposición de los elementos, la palmera u otros personajes que están en segundo término. Bien. El cuadro lo retoma al final de su carrera en esta otra obra, Agar e Ismael, el cuadro y también el mismo tema, aunque en este caso ya madre e hijo en el desierto. Bien, quiero compararlo para que vean ustedes cómo de nuevo Esquivel está mirando a la pintura francesa, o los ejemplos que tiene más cercanos son los de la pintura francesa, cómo la tradición representativa que él podía conocer en España, como es el caso de este cuadro o de otros muchos, Agar y su madre no estaban en un desierto, sino que estaban simplemente en un bosque, o el llamado desierto entonces era un paisaje frondoso, y les acompañaba normalmente el ángel que ha desaparecido en estas obras, en esta obra, y en las que le pudieron servir de referencia o pudo conocer muy probablemente Esquivel durante una estancia en Francia o a través de alguna reproducción grabada. Bien, ven cómo el paisaje frondoso se ha convertido en un desierto, que es en realidad donde terminan parando estos personajes del Antiguo Testamento, y vean cómo, de nuevo, la idea es la misma, es la representación de la madre amparando al hijo que ya está desfallecido por el paso por el desierto, ¿no? La referencia parece clara, en cualquier caso, que claramente está en la pintura francesa, por mucho, o en la pintura que él pudo ver en Francia, por mucho que ninguno de estos dos artistas sea francés. El que tienen en el centro es inglés y el que tienen en su derecha es belga, pero los dos cuadros se presentan en los salones parisinos y tuvieron cierta difusión y, por tanto, Esquivel los pudo conocer. Bien, vean, por ejemplo, qué diferente es la interpretación que hace Esquivel de este tema de la que hace otro pintor español, Vicente Palmaroli, años después, donde retoma la tradición anterior y representa de nuevo al ángel con distintos elementos que ya no recuerdan de fondo, que parecen ambientarse más en un bosque que en el desierto donde realmente ocurrió el asunto. Bien. La última gran obra de pintura religiosa que presenta Esquivel es esta, que también se encuentra expuesta en la sala 60, que es la Virgen María
El Niño Jesús y el Espíritu Santo con ángeles en el fondo, que presenta la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1856. Bien, el tema ya había interesado a Esquivel años antes, incluso más de 15 años antes. Vean ustedes este ejemplo que también apareció en el mercado hace 2 o 3 años, que está claramente vinculado, esta sí, y la vinculación es muy clara, a las vírgenes de Murillo, a las vírgenes del entorno de Murillo. Y vean cómo Esquivel parece deudor de esta representación de la Virgen como lo usa, ¿no? En la tradición iconográfica habitual en el cristianismo, ¿no? Es decir, se acentúa lo maternal. Sin embargo, en otros ejemplos, en el ejemplo que tenemos en sala, esta idea de maternidad o de relación materno-filial entre madre e hijo ha desaparecido por completo y la Virgen parece más una audigitria, es decir, está presentando, está mostrando al niño Jesús como Salvador del mundo. Esto podía estar presente en alguna Virgen de Esquivel, pero en alguna Virgen de Murillo o de algún seguidor como Cornelis Sud, vinculado también a pasar del nombre a Sevilla, pero en Esquivel se refuerza mucho más. Es decir, la relación maternal ni en Sud ni en Murillo ha desaparecido, por mucho que en los dos casos la Virgen ahora ya presente al niño, esté poniendo al niño de pie, mostrándolo erguido y mostrándolo al espectador o al fiel. Como ven, de nuevo, Esquivel es muy fiel, como la mayoría de sus bocetos, el boceto es fiel a la obra definitiva, pero vean cómo esta idea de la Virgen como digitria, mostrando al niño como salvador del mundo, el niño, recuerden que lleva una cruz de mayor tamaño o de menor tamaño, está presente en 1848, es decir, parece que la primera idea de mostrar a la Virgen con el niño en una especie de relación filial ha desaparecido y la Virgen se ha convertido más en la que señala el camino o señala que Cristo es el camino, ¿no? Reforzando el contenido religioso e iconográfico de los cuadros. Vean, por ejemplo, este detalle de uno de los cuadros que aparece en el estudio, como probablemente esté también vinculado por la presencia de la cruz y la presencia angelical a una representación de este tipo, es decir, a la Virgen o a la Virgen mostrando a Cristo o en cualquier caso a la cruz como la idea de la cruz como salvación del mundo, ¿no? Bien. Comparen también cómo la propia manera de trabajar, la pincelada de Esquivel entre este primer ejemplo de los años 40 y este último de 1856 se ha hecho mucho más madura. No es una pincelada tan deshecha, tan cercana o más cercana a Murillo, como podría ser la del ejemplo del 40 de su izquierda, sino que es una pintura que para muchos supone la conversión total de Esquivel al purismo, es decir, es una pintura o una manera de trabajar al óleo mucho más cercana a los ideales puristas de la corte. Como les he dicho, la presencia de referencias clásicas es habitual a partir de estos años, en estos últimos años. Estas referencias clásicas son las que otorgan rotundidad a las figuras de Esquivel hasta hacerlas prácticamente monumentales. Estas referencias clásicas estaban ya en el año 46 en su cuadro de los poetas. Vean ustedes los dos modelos del fondo como son dos esculturas clásicas y vean cómo la referencia con las representaciones de Ceres y la vinculación de Ceres con la Virgen María como nueva matrona, como una especie de matrona, es más que evidente en esta comparativa que les muestro. Bien, este tipo de Virgen como digitria, como mostrando a Cristo como Salvador del mundo, no tiene toda la fortuna que cabría esperar en la pintura sevillana posterior. Vean cómo este ejemplo, posterior en unos años, el de Cabral Bejarano, hijo del que nos ha salido antes, es un ejemplo que poco debe ya a los ideales de Esquivel o a la pintura o a los asuntos a este tipo de asuntos mostrados antes por Esquivel. Bien. Como les he dicho, estas obras se convierten en modelos también para los jóvenes artistas,
por el estudio anatómico que suponen. De hecho, los dos cuadros que tienen aquí fueron encargados por José María Bracho Murillo para la Academia de Cádiz, para que sirvieran de ejemplos a los alumnos, a los discípulos o a los alumnos que estaban aprendiendo pintura y anatomía en la Academia. Y Esquivel, por tanto, los pinta, aunque luego hayan parado en el Museo de Sevilla, pero los pinta con ese destino. Incluso hay alguna copia que no les he traído, que se conserva en el Museo de Cádiz de estos cuadros, es decir, copias como ejercicios para el estudio de la anatomía. Hace poco menos de un mes salían en Francia estos dos ejemplos del Esquivel más temprano, donde muestran cómo desde el principio Esquivel tiene especial interés por el estudio de la anatomía, por el estudio del cuerpo humano, porque considera que es fundamental para él mismo como alumno que está aprendiendo, pero también para cuando ya se hace maduro, para los jóvenes artistas que están empezando, ¿no? Esto me sirve de pretexto para presentarles las obras que aparecen en la vitrina, que no son otras que el tratado de anatomía que publica el propio Esquivel con láminas, litografías hechas por él y por su hijo Carlos María, que nos ha salido antes, y una de las múltiples copias que se hacen, la mayoría anónimas, que se hacen de este tratado, y que están, como saben, en la vitrina, la vitrina de la sala. Bien. La preocupación por la docencia, por renovar y mejorar la docencia de los jóvenes alumnos en Esquivel es muy temprana. En 1838, de hecho, publica estas observaciones que dirige a la Academia y que llega, no solo las publica, sino que las defiende, y que en ellas, les hago simplemente a modo de resumen, defiende la profesionalización de la docencia y que todos los docentes defendía que todos los docentes debían pasar antes por exámenes previos, cosa que hasta entonces pues no estaba totalmente regulada. Bien, aquí les enseño dos de estas láminas. La de su izquierda, la de la portada, es justo la que está ahora por el libro abierto, está por esta primera lámina, y vean cómo el resto de láminas de este tratado de anatomía se copian hasta finales del siglo XIX. Incluso Martín Rico, un artista varias generaciones posterior a Esquivel, tiene numerosas copias, de las que hoy están todas en el Prado gracias a una donación, pero yo solo les enseño una, simplemente para que vean cómo se copia la misma lámina por distintos artistas. Y no solo se copian las láminas, sino también el propio tratado. Es decir, el texto impreso, se copia a mano y se conservan numerosos apuntes manuscritos o copias literales de este tratado, quizá porque se debió agotar muy pronto y aunque se hicieron reediciones, pero no debía llegar a todo el mundo y, por tanto, con estas copias no solo aprendía el que las hacía, sino que también servían para otras academias u otros estudios, otros talleres. Bien, esto es lo que puede dar de sí Esquivel, podría dar mucho más, claro está, Esquivel como pintor religioso. Para terminar, ya únicamente me van a dejar agradecer, son 5 agradecimientos a todos aquellos que me han ayudado en la preparación de esta conferencia. En primer lugar, a los párrocos de la parroquia de la Puebla de Montalbán, también al párroco de la Iglesia Matriz del Salvador, que también me proporciona las fotos, a Pablo Melendo, a Olatz Berasategui y a los descendientes, los numerosos descendientes del Deán López Cepero, que me han abierto sus puertas una y otra vez durante estos años. A todos ellos y a ustedes por su asistencia, muchas gracias.